Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera unidad del curso, en donde vamos a estudiar cada uno de los materiales que conforman el concreto reforzado y lo vamos a hacer de forma independiente para luego poder unir los materiales. Ustedes en este punto ya han visto dos materias en donde han estudiado esos materiales de forma independiente. ¿En qué materia ven concreto reforzado, concreto simple, perdón? ¿En cuál? Materiales, ¿listo? ¿Y en dónde vieron algo del acero de refuerzo? En resistencia. Entonces vamos a hacer es un repaso de lo que ustedes han visto en esos cursos y a sacar algunos conceptos que necesitamos para este. Previo a ese desarrollo, vamos primero a ver cómo son las unidades que vamos a manejar en el curso, sobre todo en términos de esfuerzo. Entonces, es algo ya de gusto y de gusto de cada profesor. A mí me gusta trabajar mucho, déjenme yo acomodo los espesores de esto. Me gusta mucho trabajar en unidades de kilonewton. Pero hay profesores que les gustan otras unidades. Entonces, tenemos que un newton, ¿a cuánto equivale un newton? A un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y un kilonewton ¿a cuánto equivale? A 1000 newton. ¿Y a cuántas toneladas equivale un kilonewton? ¿Cuántas toneladas? ¿Qué es más grande, kilonewton o toneladas? ¿A cuánto equivale? Una tonelada 10 kilonewton, o sea, punto 10 toneladas fuerza, ¿cierto? Muy bien. Ahora, estas serían unidades de fuerza. Y pasemos a unidades de esfuerzo. ¿A cuánto equivale un PSI? ¿O qué significan esas unidades mejor? ¿Libras sobre qué? Una libra sobre pulgada cuadrada. ¿Listo? Y estas son las unidades inglesas, pero así nos lo va a presentar o vamos a tener muchos valores dados en esas unidades, por eso es importante hablar de PSI o de KSI. ¿A cuánto equivale un KSI? KSI. Serían 1000 PSI, ¿no? O 1000 libras pulgada al cuadrado. ¿Listo? Esas son las inglesas, pero vamos por las nuestras. Un megapascal, ¿a cuánto equivale un megapascal? ¿Un kilonewton? No estoy segura que un kilonewton. Un newton sobre metro, milímetro cuadrado. ¿Listo? O sea que en términos de kilonewton, un megapascal equivale a 1000 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? No nos vamos a olvidar de eso, ¿verdad? Porque vamos a estar trabajando hablando de esfuerzos. Muy bien. Ahora hablemos de nuestro primer material importante, como lo es el concreto simple. De lo que vieron en el curso de materiales, ¿cuál es la prueba o la propiedad más importante del concreto simple? El ensayo de compresión. ¿Cómo hacían ese ensayo de compresión?
un cilindro y a ese cilindro le conocemos a ver, esto así. Ay. A ese cilindro le conocemos diámetro, altura o longitud y sometíamos el elemento a una prueba de compresión en donde vamos a determinar o determinaron ustedes en el laboratorio varios datos. Coloquemos aquí D es el diámetro del cilindro. L la longitud. Con el diámetro del cilindro, pues podíamos determinar el área del cilindro como pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Listo? P es la carga axial de compresión. ¿Cómo elaboraron el cilindro? ¿Y esos materiales qué? ¿Cómo los determinaron? Hicieron un diseño de la mezcla, ¿verdad? Con el objetivo de lograr una resistencia a la compresión y también un asentamiento. ¿Listo? Con eso y también, bueno, no sé qué más se controla ahí, creo que depende para dónde se vaya o en qué se vaya a utilizar el concreto. Pero básicamente diseñaron la mezcla para determinar cuánto agregado, grueso o fino, debía adicionarse, cuánto cemento y cuánta agua, ¿verdad? Hicieron la mezcla, fundieron el cilindro o envasaron el cilindro y ¿a los cuántos días lo ensayaron? ¿A los 28 de una vez? ¿28 días? A los 7 días. ¿Por qué se ensaya primero a los 7 días? ¿Qué pasa a los 7 días? ¿Qué es lo que se asume o se conoce mejor? ¿Qué pasa a los 7 días? ¿Cómo? Duro, duro, sin miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les diga que no, que así no es. A los 7 días se asume que ese concreto ha llegado al menos al 90%, al menos al 90% de su resistencia. ¿Listo? O sea que a los 28 días ya debería estar en el 100%. Pero a los 7 días pues es una primera aproximación que experimentalmente se usa. Sin embargo, a nosotros nos interesa la resistencia a los 28 días. En todos los cursos de concreto reforzado diseñamos es con la resistencia a la compresión a los 28 días. Miremos primero algunos datos que obtuvieron de este laboratorio y les digo con toda franqueza, cuando yo vi el curso a nivel de pregrado, pues como que no le colocaba mucha atención a esto, a estos primeros datos. Entonces, una primer gráfica que se puede elaborar es la gráfica de carga versus deformación. Esa deformación, pues como estoy sometiendo el cilindro a una prueba de compresión, es una deformación o un acortamiento del concreto. Un acortamiento. Y tenemos un comportamiento más o menos de la siguiente forma. Tenemos inicialmente un comportamiento lineal y elástico. ¿Qué pasa cuando el comportamiento es lineal y elástico? Si me hablaran más duro, yo creo que alguien escucha. Sin miedo. ¿Qué pasa con el comportamiento lineal y elástico? Muy bien, entonces no tenemos deformaciones permanentes. ¿Listo? Y en esta primera parte
yo puedo obtener una constante de proporcionalidad, que es la pendiente. ¿Qué me indica? Que independientemente de cuál carga apliques, la deformación va a ser proporcional. ¿Listo? A esta constante, ¿cómo se le llama? Cuando tengo carga versus deformación. Rigidez. ¿Listo? Como el experimento o el modelo es de fuerza axial, esta sería una rigidez axial. Muy bien, luego el elemento se empieza a deteriorar, llega a su carga máxima y falla. ¿Listo? Entonces, en este primer ensayo, aunque en el laboratorio quizás no enfaticemos mucho en ese valor, porque en realidad no se utiliza, desde el punto de vista estructural sí es un concepto que nos sirve bastante para determinar qué tan rígido es axialmente un elemento. Y nosotros necesitamos columnas rígidas axialmente en nuestros diseños. A partir de estos resultados, podemos pasar a otros resultados en donde voy a representar una gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria. Esfuerzo por aquí y aquí deformación unitaria. ¿Cómo calculo el esfuerzo? Es un esfuerzo axial. ¿Listo? Entonces es un esfuerzo axial en la carga que le estoy aplicando, que es axial entre el área o superficie de contacto. Y la deformación unitaria, ¿cómo la calculo? Delta sobre L, la longitud. Es una deformación unitaria que es adimensional. Y este gráfico, entonces, igual que para el caso de la carga, tienen un comportamiento que es lineal y elástico, más bajito, y es un poco más corto, lo hice muy largo. Un comportamiento que es lineal y elástico, y luego el concreto entra al comportamiento inelástico, no hay proporcionalidad hasta que falla. Entonces tengo dos puntos importantes. Hacia acá tengo comportamiento elástico y después de ese punto comportamiento inelástico. CE, comportamiento elástico. Y CI, comportamiento inelástico. Listo. ¿Qué pasa en el comportamiento elástico cuando tengo la gráfica de esfuerzo versus deformación? Esta pendiente, ¿qué representa? Módulo de elasticidad. ¿Listo? Y este punto, en donde alcanzo la máxima resistencia, ¿qué me indica? ¿Qué me indica? La resistencia a la compresión a los 28 días, considerando que estoy ensayando el cilindro a los 28 días. Esos son los valores más importantes que se utilizan de esta prueba de resistencia a la compresión. Entonces, F'C va a ser resistencia a la compresión a los 28 días. Y E va a ser el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, ¿qué sería igual? Aplicando la ley de Hooke, porque estamos en comportamiento lineal y elástico, tenemos que ese módulo de elasticidad es igual al esfuerzo. Permítame cambiar acá esta nomenclatura, aquí puse esto, pero
Voy a colocarlo como FC para que quede esfuerzo en el concreto nada más. FC sería igual al esfuerzo en el concreto sobre la deformación. ¿Listo? ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Muy bien. ¿Recuerdan hasta qué valor se garantiza comportamiento lineal y elástico? ¿Cuánto? 45 o 50% de F'C. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a subrayar estos parámetros que son los que más vamos a utilizar en este curso para el diseño de nuestros elementos, en concreto reforzado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien, pasemos a otra prueba que también es importante. Y en esa prueba vamos a determinar la resistencia a la flexión. Esta es la resistencia a la compresión. Vamos ahora por resistencia a la flexión. ¿Recuerdan cómo evaluaron la resistencia a la flexión? ¿Qué hicieron en el laboratorio? Muy bien, sometieron una viga, ¿no? Una viga de sección cuadrada a una prueba de flexión y la viga era simplemente apoyada. Entonces, un apoyo por aquí. Este es el modelo, pues, analítico. La viga de sección cuadrada, A por A, maciza, en concreto simple. Muy bien. Esa viga la marcaron o la dividieron en ¿cuántas partes? En 3. Entonces, a L tercios, L tercios y L tercios. Y así la marcaron. ¿Recordamos para qué se hacía esa división? Para aplicación de la carga. ¿Dónde se aplicaba la carga? En el tercio del medio, ojalá justo en la mitad. Pero entre otras cosas, ¿para qué? Lo que se busca es que la falla se dé en ese tercio central. ¿Listo? Que ahí se dé la falla porque cuando este experimento, que va a ser parte de un modelo de análisis muy simple, pues determina que la máxima flexión ocurre justo en la mitad. ¿Cuánto valen las reacciones de ese modelo? L medios. ¿Cómo es el diagrama de cortante? Constante, ¿verdad? Da un saltico aquí. Aquí está toda la carga P. Y luego vuelve y baja. Los cortantes van hacia arriba, igual que las reacciones. Y aquí en la mitad el cortante va hacia abajo, de modo que tenemos toda la carga P en la suma de esos dos cortantes. Aquí tendríamos P medios y P medios. Este es el diagrama de cortante. ¿Y el diagrama de momentos cómo es? De momento, ¿cómo es? Como el diagrama de momento, perdón, de cortante es constante, el diagrama de momento es lineal.
¿Listo? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto da ese momento máximo? P por L cuartos. Recuerden que integramos el área, ¿no? Entonces, aquí tengo una longitud L medios, así que esta área, ¿cuánto vale? P por L cuartos. ¿Listo? Esto es como lo que se quiere, aunque de lo que yo recuerdo, creo que en el laboratorio se colocan como unos cilindritos así. No sé, es que depende mucho de la práctica. Y a veces lo colocan así y aquí la carga. Entonces hacen que el cilindro o esas rueditas queden dentro del tercio central. Y el diagrama ahí ya no sería una carga puntual, sino de dos cargas puntuales, que se dividen en partes iguales, pues porque esa masa que se coloca allá arriba, pues queda céntrica respecto al tercio central. Ese es el fundamento de la prueba, o sea, lo que básicamente busca el ensayo es generar toda esta flexión en la prueba. ¿Listo? Si lo hacemos con los cilindros, pues hagamos el esquema aquí al lado. Dividiendo esto en tres partes, se coloca, no sé cómo llamarle a eso, yo lo veo como un carrito allá y ahí tenemos una carga P y una carga P, si queremos verlo de esa manera, en cargas iguales. Entonces el diagrama de momento con ese nuevo tren de cargas, lo que condiciona es que se forme un diagrama de momento que tiene la siguiente curvatura. También toda la curvatura positiva es importante, pero lo interesante es que aquí se forma una parte donde el momento es constante, debido a la simetría de las cargas. ¿Listo? Entonces lo importante de este esquema es simplemente encontrar este momento máximo positivo. Recordemos del análisis estructural que cuando hablamos del momento máximo positivo está asociado a una curvatura positiva. La curvatura positiva es tal que ¿dónde está la tensión? Abajo, la tensión, todas estas fibras se tensionan y arriba está la compresión. Esta es la curvatura positiva. Debido a esa curvatura positiva, entonces en el ensayo ustedes veían cómo se generaban las fisuras en la parte central de la viga. ¿Listo? Y ellas van subiendo hasta el eje neutro. Como es una sección homogénea, en teoría, no es del todo homogénea, pues se asume que el eje neutro estaría justo en la mitad. Esto es algo que vamos a evaluar en este curso porque ya no vamos a estar hablando de una sección homogénea. La vamos a combinar con concreto reforzado, eje neutro. Muy bien, entonces, en este ensayo de laboratorio, ustedes obtenían un valor que se determinaba como el módulo de rotura. Ese módulo de rotura, desde la forma analítica, lo podemos asociar a el esfuerzo a flexión de una sección. Digamos que esta es la sección B por H, y siguiendo esa curvatura positiva, pues vamos a tener abajo un esfuerzo de tensión sección homogénea justo hasta la mitad
y arriba un esfuerzo de compresión. Es simétrico este diagrama de esfuerzos normales y tenemos que esta altura viene siendo H medios para esta sección rectangular. El esfuerzo que me interesa es el de rotura, es decir, en dónde se fisura la sección. Si yo tengo tensión en la parte de abajo, recordemos la prueba anterior, dijimos el concreto es excelente a compresión, o sea, en este ensayo que hicieron acá arriba él se comportó muy bien, ¿verdad? Llegó hasta una resistencia de 17, 28, 35, como hayan diseñado esa mezcla, megapascales. Entonces tuvo un buen comportamiento. Pero entonces, ¿qué pasa con este concreto que está debajo del eje neutro? Está sometido a tensión. Entonces la tensión no es bueno. Así que se va a fisurar. Me interesa con eso determinar ese módulo de rotura en la parte inferior en donde está la tensión. Ese módulo de rotura es igual a lo que ustedes vieron en el curso de análisis al momento que se le está aplicando, que sería correspondiente al momento máximo, llamemos M, a ese momento máximo, ¿por qué lo multiplico? Por la altura, H medios sobre la inercia. Muy bien. La inercia que es igual, base, altura al cubo, entre 2. ¿Listo? Este es el esfuerzo que manejamos o que conocemos muy bien. Muy bien. En ese ensayo ustedes hicieron todo esto y determinaron ese módulo de rotura. Y vamos a ver, no sé si lo vieron en el curso de materiales, pero la NSR 10 propone una expresión para calcular ese módulo de rotura. Está en el C9523. Algo importante, sobre todo para el examen final, todos estos artículos numerales que voy indicando de la NSR 10, pues los van imprimiendo para traerlos al examen, ¿listo? Entonces, de la NSR 10 me presenta un módulo de rotura igual a el 62% multiplicado por un factor lambda, que ya vamos a ver qué es lambda, por F'C, que es la resistencia a la compresión de la mampostería. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar en nuestras verificaciones, 62% de la resistencia a la compresión de la mampostería. Lambda es un factor o un coeficiente que depende del peso del concreto. Si es un concreto de peso normal, lambda es igual a 1. Y si no, si es un concreto con agregados livianos o ligeros, se tiene que calcular. Se calcula en función del peso. Muy bien, normalmente nosotros vamos a estar trabajando con concreto de peso normal. O sea que vamos a tomar este lambda igual a 1. Algo importante, en esta expresión, F'C la usan en megapascales, 21 megapascales, 28, 30, 35, como se haya diseñado, y el resultado nos da en megapascales para el módulo de rotura.
¿Listo? ¿Para qué será que nos sirve ese módulo de rotura? ¿Cómo? ¿Hasta dónde aguantan? No. ¿Hasta dónde se fisura? ¿Listo? O sea, todas las zonas del concreto reforzado que estén sometidas a tensión se van a fisurar, porque el concreto es débil, no podemos hacer nada. O sea, esta es una sección de concreto simple, entonces toda esa parte inferior se va a fisurar. Si fuéramos a diseñar la sección de concreto simple, pues sí, hasta ahí llega, ya no puede más, se fisura y es que falla. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforzar posteriormente esa zona donde el concreto es débil con acero de refuerzo. ¿Qué pasa con el acero de refuerzo? Se comporta muy bien a tracción. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver, o este coeficiente nos sirve, o este parámetro nos sirve para determinar cómo se fisura la sección que vayamos a diseñar. Coloquémosle acá, así ya lo había nombrado, es un subtítulo. Resistencia a la flexión. Vamos ahora a ver la resistencia a la tracción. Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción se puede determinar de dos formas, a través de métodos directos o de métodos indirectos. Si el laboratorio de materiales no ha cambiado, ustedes lo tuvieron que haber determinado con un método indirecto. ¿Recuerdan esa prueba de tracción? ¿Qué hicieron en la prueba de tracción? Uniformemente y en toda su longitud, ¿no? Entonces ya no le colocamos la carga en su área, sino que ahora va en su longitud uniformemente distribuida. Acostamos el cilindro, esta es la longitud, acá tenemos el diámetro y el modelo experimental me representa un cilindro que está apoyado en toda su longitud y al que se le aplica una carga W uniformemente distribuida en toda esa longitud. Muy bien, entonces, ¿por qué es un método indirecto? Vamos a determinarlo a través de un método indirecto. Es un método indirecto porque en realidad se está aplicando una fuerza de compresión. ¿Listo? Pero de forma indirecta se logra determinar cómo se generan los esfuerzos en la sección transversal del cilindro. Aquí tengo el diámetro. Y aquí está la carga aplicada. Y este cilindro falla de esta forma. Si fallaba bien, si estaba bien la carga, pues se partía justo por la mitad. Y esa falla es generada por unos esfuerzos de tracción en la cara de la falla. Y esos esfuerzos de tracción son los que se miden. Esfuerzos de tracción. Muy bien, entonces, esos esfuerzos de tracción también se pueden determinar con la teoría de la resistencia de materiales, pero básicamente
Aquí no tengo el valor. ¿Alguno recuerda qué valor le dio? Aunque ese casi no se usa. Solamente lo determinamos como F sub T, un esfuerzo de tracción. Es muy pequeño. No se usa porque es muy pequeño y en realidad no nos interesa saber el concreto qué tanta tracción resiste. No nos interesa porque vamos a reforzarlo. Entonces al final lo vamos a despreciar. Solamente vamos a decir que es muy pequeño. Y en el diseño del concreto reforzado se desprecia. Tenemos en orden los esfuerzos en el concreto. Tienen el siguiente orden. La máxima resistencia es a la compresión. La menor resistencia es a la tracción. Y en la mitad tenemos el módulo de rotura. ¿Listo? Miremos para un concreto de 21 megapascales. Digamos que F'C es igual a 21 megapascales. Si F'C es igual a 21 megapascales, tendríamos que el módulo de rotura es igual al 62%, hablemos de que es un concreto de peso normal, por 1 por raíz de F'C, que es 21. ¿Cuánto nos da? .84 megapascales. Miren el orden de los valores, o sea, tenemos 21 megapascales, esta es la que nos interesa más para el diseño, y donde se rompe el concreto con 2.84 megapascales, que sabemos que la resistencia a la tracción es menor que este valor. ¿Listo? O sea, esto va a ser mayor que F sub T, que es la resistencia a la tracción. O sea que si es menor que ese valor, pues ¿para qué utilizarla? De por sí ya la rotura se da en un valor muy bajo. Muy bien, otra propiedad. Peso unitario. ¿Cómo determinaron el peso unitario del concreto simple? ¿Cómo lo determinaron? ¿No recuerdan? Eso lo tuvieron que haber hecho el día que estaban diseñando la mezcla. Muy bien. Entonces, peso unitario, creo que en un cilindro como igual al que en el que encofraban las probetas de ensayo, pues empezaban a vaciar concreto fresco, ¿verdad? Tiene un procedimiento que realmente no recuerdo cómo es. Pero entonces vacían el concreto y luego pesan la probeta sin concreto, luego con concreto, y ahí sacan la diferencia, que sería el peso de ese concreto simple, y lo dividen entre el volumen. ¿Cuál sería el volumen? El volumen de la probeta. ¿Listo? Entonces, es un ensayo básico que hacen, es adicional en la mezcla en el diseño de la mezcla de concreto, y básicamente nos interesan los resultados, y es que el concreto simple tiene un peso específico de 23 kilonewton metro cúbico, o
según nuestras unidades, 2.3 tonelada fuerza metro cúbico. ¿Listo? Y el concreto reforzado pesa un poquito más, 24 kilonewton metro cúbico, 2.4 tonelada fuerza metro cúbico. ¿Listo? ¿Cuál vamos a utilizar? Pues concreto reforzado. Todos los elementos que vamos a ver en este curso es de concreto reforzado, así que siempre que vayamos a calcular el peso propio de un elemento va a ser utilizando un peso de 24 kilonewton metro cúbico. Otra propiedad importante, este sí no lo hace en el laboratorio, más que es un dato, que es el coeficiente de dilatación térmica. Se determina al someter un elemento en concreto a un incremento, puede ser de temperatura. Si esta era la longitud inicial, ese elemento se va a deformar, alargar si tenemos un incremento de temperatura. Y aquí determinamos esa deformación. Elongación por temperatura. El coeficiente de dilatación térmica del concreto creo que le puse un símbolo como este, coeficiente de dilatación térmica del concreto es de 0.01 milímetro por metro por cada incremento de temperatura. ¿Listo? Entonces digamos que este elemento tenía unos 5 metros de longitud. Así que yo puedo determinar cuál es la deformación por temperatura al tener un incremento de temperatura de, por ejemplo, 10 grados centígrados. Incremento. Y con eso la deformación por temperatura va a ser igual a 0.01 milímetros por 5 metros, que es la longitud del elemento, y por 10 grados centígrados. Y eso nos da de 0.5 milímetros. ¿Listo? Este coeficiente es importante al compararlo con el acero de refuerzo, y básicamente es porque el concreto y el acero de refuerzo tienen un coeficiente de dilatación térmica muy similar, y eso los hace compatibles para después poder decir, mira, si los vamos a combinar y unidos pues se comportan bastante similar. Muy bien, otras propiedades, no sé si estas sí las hacen en el laboratorio, no me acuerdo, ustedes me corrigen si no es así. Retracción de fraguado, ¿lo hicieron en el laboratorio? ¿Entendemos lo que es la retracción de fraguado y por qué se da? ¿Qué es lo que pasa? Después de nosotros hacer la mezcla, fundir, empieza un proceso entre los componentes, especialmente entre el agua.
hay agua que no va a quedar combinada con el resto de componentes, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con esa agua? Se va evaporando, por eso es que es tan importante curar el concreto, o sea, mantenerlo humedecido, ¿listo? Todos los elementos en concreto tienen que tener un correcto proceso de curado, básicamente por esa pérdida de humedad, porque la temperatura aumenta y empezamos a perder humedad. Cuando no se hace de esa manera, pues el concreto se empieza a fisurar, ¿listo? Entonces, este es un ensayo también que se puede hacer en el laboratorio, donde se busca establecer cuál es la disminución del volumen de concreto por acción del proceso de fraguado y pérdida del agua. Muy bien, y finalizamos con una última condición importante en el concreto reforzado, que es el flujo plástico o efecto creep. Esta condición es importante cuando vamos a determinar deformaciones. Importante en el cálculo de las deformaciones a largo plazo. En esta unidad, en este curso hay una unidad, no es una unidad, es un tema muy pequeño en donde vemos esas deformaciones. Básicamente no se alcanza, si alcanzamos a hacer el cálculo lo hacemos, pero en las deformaciones es una extensión a lo que ustedes vieron en el curso de análisis estructural, calcular deformaciones instantáneas. Todo lo que ustedes vieron en análisis estructural eran deformaciones instantáneas. Inmediatamente usted coloca la carga, determina cuál es esa deformación instantánea. Pero ¿qué pasa con el concreto reforzado? Que debido a la condición anterior, y es que a medida que pasa el tiempo vamos perdiendo agua, se van a generar deformaciones a largo plazo, y ese es el efecto creep. Que toda esa agüita que queda contenida en los poros, que no se combina con el cemento, se empieza a evaporar. Entonces vamos perdiendo volumen de concreto. Si perdemos volumen, las deformaciones van aumentando. Y más si la carga está permanente, como es la carga muerta. Entonces, a largo plazo, cuando digo a largo plazo es más de un año, más de 6 meses, creo que el límite inferior son 6 meses, un año hasta 6 años, los elementos se van a ir deformando más y más. Así que tenemos que hacer un control de esas deformaciones a largo plazo. Coloquemos aquí un esquemita muy básico para determinar cómo ocurren esas deformaciones a largo plazo. Digamos que tenemos esa viga simplemente apoyada en concreto simple y entonces me quedan unos poros con agua contenida. Aquí está la sección transversal y aquí tengo poros de agua. Entonces aquí hay agua. Esa es inmediatamente la fundimos. Entonces esa viga, ignoremos incluso el peso propio de por sí ya genera una deformación instantánea. Pero esa deformación no es considerable cuando ya le colocamos cargas de servicio. Colocamos a funcionar esa viga y le colocamos una carga de servicio. Esa carga de servicio, ¿ustedes ya vieron estructuras 1? ¿No? ¿Algunos no han visto estructuras 1? Muy bien, entonces esas cargas de servicio
son debidas al efecto de básicamente dos tipos de carga, que son las cargas vivas y las cargas muertas. Entonces, W de servicio es carga de servicio. Y esa carga de servicio está definida por D, que va a ser la carga muerta. ¿Qué es la carga muerta? La carga muerta es toda carga que es permanente en la estructura, que una vez la estructura se coloque a funcionar, ella está. Por ejemplo, peso propio, pisos, cielos rasos, muros, ventanas, puertas, todo lo que va a permanecer fijo en la estructura es carga muerta. Y la otra carga es la carga viva. La carga viva está relacionada con el uso que se le da a la estructura. Entonces la carga viva va a estar condicionada por nosotros, los usuarios. Va a ser el peso de nosotros como usuarios y todo lo que nosotros podamos mover, o sea, lo que no esté fijo en la estructura. Estos escritorios, todos estos equipos, incluso el televisor, lo podemos mover y viene siendo carga viva. Después de que nosotros como carga viva lo movamos, se va a ese parámetro de carga viva. Entonces, esas cargas de servicio están condicionadas por estos valores, así que cuando la estructura se coloque en uso, pues va a estar sometida a esas cargas de servicio, combinación de carga muerta y de carga viva. Inmediatamente se coloca esa carga de servicio, la estructura, o la viga en este caso, presenta una deformación instantánea o una deformación inicial. Delta es una deformación instantánea que esa deformación instantánea, si esta viga es una viga simplemente apoyada de longitud L, en su curso de análisis estructural ustedes aprendieron a calcularla, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es igual? Me corrigen, 5 sobre 384 W, L a la 4, sobre módulo de elasticidad por la inercia. Esto para una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida. Si la viga tiene un voladizo, ya no sirve. Si la viga tiene dos apoyos, ya no sirve. ¿Listo? Entonces, solamente para esta condición. ¿Por qué muchos de los diseñadores y muchos libros se quedan con esta expresión? Y a veces nos quedamos con que esa es la forma en la que se calcula. Porque esta es la más conservadora. Si usted tiene una viga, por ejemplo, con dos apoyos, la deformación que calcule, si esta longitud tiene la misma longitud L, esta deformación aquí va a ser menor que este valor, por la continuidad del elemento. Así que si uno la calcula con 5 sobre 384 W a la 4 sobre E por I, digamos que está del lado seguro. Cuando esté en funcionamiento la estructura va a tener una deformación mucho menor que ese valor. Lo mismo si coloca un voladizo. Si coloca un voladizo, también la continuidad del voladizo va a hacer que esta deflexión sea menor. Sin embargo, si lo que quieres evaluar es cuánto se deforma el voladizo, pues para el voladizo sí tienes que sacar la condición desde la estática usando la ecuación de... ¿qué ecuación usan para determinar esa expresión? O método. Se pueden usar los dos métodos. Doble integración y también se puede utilizar carga virtual, porque a usted lo que le interesa es determinar cuál es la deformación máxima en el extremo. ¿Listo?
Esa sí no me la sé, entonces ustedes la pueden ir recordando, ya sea con doble integración o con carga virtual. ¿Listo? Así que esa es la deformación instantánea, la que ustedes aprendieron a calcular en análisis estructural. Y esa es la que calculamos en ese preciso instante donde le colocamos la carga de servicio. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? ¿Qué pasa al tiempo? Pasa un año. Y debido a esta agua que quedó contenida en los poros y que se va a ir evaporando, esa deformación o esa viga empieza a deformarse más. Y ese se llama el efecto creep o flujo plástico. ¿Listo? Entonces, la viga va a aumentar esa deformación y depende del tiempo. Así que esta segunda deformación va a ser mi deformación a largo plazo. ¿De qué va a depender esa deformación a largo plazo? Depende de la deformación inicial, en realidad es aumentar la deformación inicial. Depende de la sección, de cómo se haya diseñado la sección, depende del tiempo. ¿Listo? Entre más tiempo, pues mayor va a ser la deformación. Se debe controlar, siempre. ¿Eso está claro? ¿Listo? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? De manera general, por ahora solamente les voy a dejar que esta deformación a largo plazo, que es debida al efecto creep o de flujo plástico, es aproximadamente 2 a 3 veces la deformación inicial. Muy bien, ahora vamos a pasar, ya que vimos las propiedades del concreto, vamos a pasar a estudiar cómo se comporta una sección de concreto a medida que aumentamos las cargas en el elemento. Entonces miremos comportamiento del concreto simple ante cargas axiales. Vamos a hacerlo con la gráfica de resistencia a la compresión, que es la que nos interesa, FC sobre deformación unitaria. Y vamos a estudiar 4 puntos. A, B, C y D. Muy bien, entonces comencemos con el tramo AB. ¿Qué pasa en el tramo AB?
La primera característica importante es que tenemos comportamiento lineal y elástico. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera unidad del curso, en donde vamos a estudiar cada uno de los materiales que conforman el concreto reforzado y lo vamos a hacer de forma independiente para luego poder unir los materiales. Ustedes en este punto ya han visto dos materias en donde han estudiado esos materiales de forma independiente. ¿En qué materia ven concreto reforzado, concreto simple, perdón? ¿En cuál? Materiales, ¿listo? ¿Y en dónde vieron algo del acero de refuerzo? En resistencia. Entonces vamos a hacer es un repaso de lo que ustedes han visto en esos cursos y a sacar algunos conceptos que necesitamos para este. Previo a ese desarrollo, vamos primero a ver cómo son las unidades que vamos a manejar en el curso, sobre todo en términos de esfuerzo. Entonces, es algo ya de gusto y de gusto de cada profesor. A mí me gusta trabajar mucho, déjenme yo acomodo los espesores de esto. Me gusta mucho trabajar en unidades de kilonewton. Pero hay profesores que les gustan otras unidades. Entonces, tenemos que un newton, ¿a cuánto equivale un newton? A un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y un kilonewton ¿a cuánto equivale? A 1000 newton. ¿Y a cuántas toneladas equivale un kilonewton? ¿Cuántas toneladas? ¿Qué es más grande, kilonewton o toneladas? ¿A cuánto equivale? Una tonelada 10 kilonewton, o sea, 0.10 toneladas fuerza, ¿cierto? Muy bien. Ahora, estas serían unidades de fuerza. Y pasemos a unidades de esfuerzo. ¿A cuánto equivale un PSI? ¿O qué significan esas unidades mejor? ¿Libras sobre qué? Una libra sobre pulgada cuadrada. ¿Listo? Y estas son las unidades inglesas, pero así nos la va a presentar o vamos a tener muchos valores dados en esas unidades, por eso es importante hablar de PSI o de KSI. ¿A cuánto equivale un KSI? KSI. Serían 1000 PSI, ¿no? O 1000 libras pulgada al cuadrado. ¿Listo? Esas son las inglesas, pero vamos por las nuestras. Un megapascal, ¿a cuánto equivale un megapascal? ¿Un kilonewton? No estoy segura que un kilonewton. Un newton sobre metro, milímetro cuadrado. ¿Listo? O sea que en términos de kilonewton, un megapascal equivale a 1000 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? No nos vamos a olvidar de eso, ¿verdad? Porque vamos a estar trabajando hablando de esfuerzos. Muy bien. Ahora hablemos de nuestro primer material importante, como lo es el concreto simple.
de lo que vieron en el curso de materiales, cuál es la prueba o la propiedad más importante del concreto simple. El ensayo de compresión. ¿Cómo hacían ese ensayo de compresión? Un cilindro, y a ese cilindro le conocemos a ver, esto así. Ahí. A ese cilindro le conocemos diámetro, altura, o longitud, y sometíamos el elemento a una prueba de compresión en donde vamos a determinar o determinaron ustedes en el laboratorio varios datos. Coloquemos aquí D es el diámetro del cilindro. L la longitud. Con el diámetro del cilindro, pues podíamos determinar el área del cilindro como pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Listo? P es la carga axial de compresión. ¿Cómo elaboraron el cilindro? ¿Y esos materiales qué? ¿Cómo los determinaron? Hicieron un diseño de la mezcla, ¿verdad? Con el objetivo de lograr una resistencia a la compresión y también un asentamiento. ¿Listo? Con eso y también, bueno, no sé qué más se controla ahí, creo que depende para dónde se vaya o en qué se vaya a utilizar el concreto. Pero básicamente diseñaron la mezcla para determinar cuánto agregado, grueso o fino, debía adicionarse, cuánto cemento y cuánta agua, ¿verdad? Hicieron la mezcla, fundieron el cilindro o envasaron el cilindro y ¿a los cuántos días lo ensayaron? ¿A los 28 de una vez? ¿28 días? A los 7 días. ¿Por qué se ensaya primero a los 7 días? ¿Qué pasa a los 7 días? ¿Qué es lo que se asume o se conoce mejor? ¿Qué pasa a los 7 días? ¿Cómo? Duro, duro, sin miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les diga que no, que así no es. A los 7 días se asume que ese concreto ha llegado al menos al 90% de su resistencia. ¿Listo? O sea que a los 28 días ya debería estar en el 100%. Pero a los 7 días pues es una primera aproximación que experimentalmente se usa. Sin embargo, a nosotros nos interesa la resistencia a los 28 días. En todos los cursos de concreto reforzado diseñamos es con la resistencia a la compresión a los 28 días. Miremos primero algunos datos que obtuvieron de este laboratorio y les digo con toda franqueza, cuando yo vi el curso a nivel de pregrado, pues como que no le colocaba mucha atención a esto, a estos primeros datos. Entonces, una primer gráfica que se puede elaborar es la gráfica de carga versus deformación. Esa deformación, pues como estoy sometiendo el cilindro a una prueba de compresión, es una deformación o un acortamiento del concreto. Un acortamiento. Y tenemos un comportamiento más o menos de la siguiente forma. Tenemos inicialmente un comportamiento lineal y elástico. ¿Qué pasa cuando el comportamiento es lineal y elástico?
Si me hablaran más duro, yo creo que alguien escucha. Sin miedo. ¿Qué pasa con el comportamiento lineal y elástico? Muy bien, entonces no tenemos deformaciones permanentes, ¿listo? Y en esta primera parte, yo puedo obtener una constante de proporcionalidad, que es la pendiente. ¿Qué me indica? Que independientemente de cuál carga apliques, la deformación va a ser proporcional, ¿listo? A esta constante, ¿cómo se le llama? Cuando tengo carga versus deformación. Rigidez, ¿listo? Como el experimento o el modelo es de fuerza axial, esta sería una rigidez axial. Muy bien, luego el elemento se empieza a deteriorar, llega a su carga máxima y falla. ¿Listo? Entonces, en este primer ensayo, aunque en el laboratorio, en el concreto, entonces vamos a comenzar con... Muy bien, entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera unidad del curso, en donde vamos a estudiar cada uno de los materiales que conforman el concreto reforzado y lo vamos a hacer de forma independiente para luego poder unir los materiales. Ustedes en este punto ya han visto dos materias en donde han estudiado esos materiales de forma independiente. Muy bien, entonces vamos a... Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera unidad del curso, en donde vamos a estudiar cada uno de los materiales que conforman el concreto reforzado y lo vamos a hacer de forma independiente para luego poder unir los materiales. Ustedes en este punto ya han visto dos materias en donde han estudiado esos. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera unidad del curso, en donde vamos a estudiar cada uno de los materiales que conforman el concreto reforzado y lo vamos a hacer de forma independiente para luego poder unir los materiales. Ustedes en este punto ya han visto dos materias en donde han estudiado esos materiales de forma independiente. ¿En qué materia ven concreto reforzado, concreto simple, perdón? ¿En cuál? Materiales, ¿listo? ¿Y en dónde vieron algo del acero de refuerzo? En resistencia. Entonces vamos a hacer es un repaso de lo que ustedes han visto en esos cursos y a sacar algunos conceptos que necesitamos para este. Previo a ese desarrollo, vamos primero a ver cómo son las unidades que vamos a manejar en el curso, sobre todo en términos de esfuerzo. Entonces, es algo ya de gusto y de gusto de cada profesor. A mí me gusta trabajar mucho, déjenme yo acomodo los espesores de esto. Me gusta mucho trabajar en unidades de kilonewton. Pero hay profesores que les gustan otras unidades. Entonces, tenemos que un newton, ¿a cuánto equivale un newton? A un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y
un kilonewton ¿a cuánto equivale? A 1000 newton. ¿Y a cuántas toneladas equivale un kilonewton? ¿Cuántas toneladas? ¿Qué es más grande, kilonewton o toneladas? ¿A cuánto equivale? Una tonelada 10 kilonewton, o sea, punto 10 toneladas fuerza, ¿cierto? Muy bien. Ahora, estas serían unidades de fuerza. Y pasemos a unidades de esfuerzo. ¿A cuánto equivale un PSI? ¿O qué significan esas unidades mejor? ¿Libras sobre qué? Una libra sobre pulgada cuadrada. ¿Listo? Y estas son las unidades inglesas, pero así nos lo va a presentar o vamos a tener muchos valores dados en esas unidades, por eso es importante hablar de PSI o de KSI. ¿A cuánto equivale un KSI? KSI. Serían 1000 PSI, ¿no? O 1000 libras pulgada al cuadrado. ¿Listo? Esas son las inglesas, pero vamos por las nuestras. Un megapascal, ¿a cuánto equivale un megapascal? ¿Un kilonewton? No estoy segura que un kilonewton. Un newton sobre metro, milímetro cuadrado. ¿Listo? O sea que en términos de kilonewton, un megapascal equivale a 1000 kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Listo? No nos vamos a olvidar de eso, ¿verdad? Porque vamos a estar trabajando hablando de esfuerzos. Muy bien. Ahora hablemos de nuestro primer material importante, como lo es el concreto simple. De lo que vieron en el curso de materiales, ¿cuál es la prueba o la propiedad más importante del concreto simple? El ensayo de compresión. ¿Cómo hacían ese ensayo de compresión? Un cilindro, y a ese cilindro le conocemos a ver, esto así. Ahí. A ese cilindro le conocemos diámetro, altura, o longitud, y sometíamos el elemento a una prueba de compresión en donde vamos a determinar o determinaron ustedes en el laboratorio varios datos. Coloquemos aquí D es el diámetro del cilindro. L la longitud. Con el diámetro del cilindro, pues podíamos determinar el área del cilindro como pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Listo? P es la carga axial de compresión.
¿Cómo elaboraron el cilindro? ¿Y esos materiales qué? ¿Cómo los determinaron? Hicieron un diseño de la mezcla, ¿verdad? Con el objetivo de lograr una resistencia a la compresión y también un asentamiento. ¿Listo? Con eso y también, bueno, no sé qué más se controla ahí, creo que depende para dónde se vaya o en qué se vaya a utilizar el concreto, pero básicamente diseñaron la mezcla para determinar cuánto agregado, grueso o fino, debía adicionarse, cuánto cemento y cuánta agua, ¿verdad? Hicieron la mezcla, fundieron el cilindro o envasaron el cilindro y ¿a los cuántos días lo ensayaron? ¿A los 28 de una vez? ¿28 días? A los 7 días. ¿Por qué se ensaya primero a los 7 días? ¿Qué pasa a los 7 días? ¿Qué es lo que se asume o se conoce mejor? ¿Qué pasa a los 7 días? ¿Cómo? Duro, duro, sin miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les diga que no, que así no es. A los 7 días se asume que ese concreto ha llegado al menos al 90%, al menos al 90% de su resistencia. ¿Listo? O sea que a los 28 días ya debería estar en el 100%. Pero a los 7 días pues es una primera aproximación que experimentalmente se usa. Sin embargo, a nosotros nos interesa la resistencia a los 28 días. En todos los cursos de concreto reforzado diseñamos es con la resistencia a la compresión a los 28 días. Miremos primero algunos datos que obtuvieron de este laboratorio y les digo con toda franqueza, cuando yo vi el curso a nivel de pregrado, pues como que no le colocaba mucha atención a esto, a estos primeros datos. Entonces, una primer gráfica que se puede elaborar es la gráfica de carga versus deformación. Esa deformación, pues como estoy sometiendo el cilindro a una prueba de compresión, es una deformación o un acortamiento del concreto. Un acortamiento. Y tenemos un comportamiento más o menos de la siguiente forma. Tenemos inicialmente un comportamiento lineal y elástico. ¿Qué pasa cuando el comportamiento es lineal y elástico? Si me hablaran más duro, yo creo que alguien escucha. Sin miedo. ¿Qué pasa con el comportamiento lineal y elástico? Muy bien, entonces no tenemos deformaciones permanentes. ¿Listo? Y en esta primera parte, yo puedo obtener una constante de proporcionalidad, que es la pendiente. ¿Qué me indica? Que independientemente de cuál carga apliques, la deformación va a ser proporcional. ¿Listo? A esta constante, ¿cómo se le llama? Cuando tengo carga versus deformación. Rigidez. ¿Listo? Como el experimento o el modelo es de fuerza axial, esta sería una rigidez axial. Muy bien, luego el elemento se empieza a deteriorar, llega a su carga máxima y falla. ¿Listo? Entonces, en este primer ensayo, aunque en el laboratorio quizás no enfaticemos mucho en ese valor, porque en realidad no se utiliza, desde el punto de vista estructural sí es un concepto que nos sirve bastante para determinar qué tan rígido es axialmente un elemento. Y nosotros necesitamos columnas rígidas axialmente en nuestros diseños. A partir de estos resultados, podemos pasar a otros resultados en donde voy a representar una gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria. Esfuerzo por aquí y aquí deformación unitaria. ¿Cómo calculo el esfuerzo? Es un esfuerzo axial. ¿Listo? Entonces es un esfuerzo axial en la carga que le estoy aplicando, que es axial entre el área o superficie de contacto.
¿Y la deformación unitaria, cómo la calculo? Delta sobre L, la longitud. Es una deformación unitaria que es adimensional. Y este gráfico, entonces, igual que para el caso de la carga, tienen un comportamiento que es lineal y elástico. Más bajito. Y es un poco más corto, lo hice muy largo. Un comportamiento que es lineal y elástico. Y luego el concreto entra al comportamiento inelástico. No hay proporcionalidad hasta que falla. Entonces tengo dos puntos importantes. Hacia acá tengo comportamiento elástico y después de ese punto comportamiento inelástico. CE, comportamiento elástico. Y CI, comportamiento inelástico. Listo. ¿Qué pasa en el comportamiento elástico cuando tengo la gráfica de esfuerzo versus deformación? Esta pendiente, ¿qué representa? Módulo de elasticidad. ¿Listo? Y este punto, en donde alcanzo la máxima resistencia, ¿qué me indica? ¿Qué me indica? La resistencia a la compresión a los 28 días, considerando que estoy ensayando el cilindro a los 28 días. Esos son los valores más importantes que se utilizan de esta prueba de resistencia a la compresión. Entonces, F'C va a ser resistencia a la compresión a los 28 días. Y E va a ser el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, ¿qué sería igual? Aplicando la ley de Hooke, porque estamos en comportamiento lineal y elástico, tenemos que ese módulo de elasticidad es igual al esfuerzo. Permítame cambiar acá esta nomenclatura, aquí puse esto, pero voy a colocarlo como FC, para que quede esfuerzo en el concreto nada más. FC sería igual al esfuerzo en el concreto sobre la deformación. ¿Listo? ¿Sí? Estamos claros, ¿no? Muy bien. ¿Recuerdan hasta qué valor se garantiza comportamiento lineal y elástico? ¿Cuánto? 45 o 50% de F'C. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a subrayar estos parámetros que son los que más vamos a utilizar en este curso para el diseño de nuestros elementos, en concreto reforzado. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien, pasemos a otra prueba que también es importante. Y en esa prueba vamos a determinar la resistencia a la flexión. Esta es la resistencia a la compresión. Vamos ahora por resistencia a la flexión.
¿Recuerdan cómo evaluaron la resistencia a la flexión? ¿Qué hicieron en el laboratorio? Muy bien, sometieron una viga, ¿no? Una viga de sección cuadrada a una prueba de flexión y la viga era simplemente apoyada. Entonces, un apoyo por aquí. Este es el modelo, pues, analítico. La viga de sección cuadrada, A por A, maciza, en concreto simple. Muy bien. Esa viga la marcaron o la dividieron en ¿cuántas partes? En 3. Entonces, a L tercios, L tercios y L tercios. Y así la marcaron. ¿Recordamos para qué se hacía esa división? Para aplicación de la carga. ¿Dónde se aplicaba la carga? En el tercio del medio, ojalá justo en la mitad. Pero entre otras cosas, ¿para qué? Lo que se busca es que la falla se dé en ese tercio central. ¿Listo? Que ahí se dé la falla porque cuando este experimento, que va a ser parte de un modelo de análisis muy simple, pues determina que la máxima flexión ocurre justo en la mitad. ¿Cuánto valen las reacciones de ese modelo? L medios. ¿Cómo es el diagrama de cortante? Constante, ¿verdad? Da un saltico aquí. Aquí está toda la carga P. Y luego vuelve y baja. Los cortantes van hacia arriba, igual que las reacciones. Y aquí en la mitad el cortante va hacia abajo, de modo que tenemos toda la carga P en la suma de esos dos cortantes. Aquí tendríamos P medios y P medios. Este es el diagrama de cortante. ¿Y el diagrama de momentos cómo es? De momento, ¿cómo es? Como el diagrama de momento, perdón, de cortante es constante, el diagrama de momento es lineal. ¿Listo? ¿Cuánto equivale? ¿Cuánto da ese momento máximo? P por L. Cuartos. Recuerden que integramos el área, ¿no? Entonces, aquí tengo una longitud L medios, así que esta área, ¿cuánto vale? P por L cuartos. ¿Listo? Esto es como lo que se quiere, aunque de lo que yo recuerdo, creo que en el laboratorio se colocan como unos cilindritos así. No sé, es que depende mucho de la práctica. Y a veces lo colocan así y aquí la carga. Entonces hacen que el cilindro o esas rueditas queden dentro del tercio central. Y el diagrama ahí ya no sería una carga puntual, sino de dos cargas puntuales, que se dividen en partes iguales, pues porque esa masa que se coloca allá arriba, pues queda céntrica respecto al tercio central. Ese es el fundamento de la prueba, o sea, lo que básicamente busca el ensayo es generar toda esta flexión en la prueba. ¿Listo? Si lo hacemos con los cilindros, pues hagamos el esquema aquí al lado.
dividiendo esto en 3 partes, se coloca, no sé cómo llamarle a eso, yo lo veo como un carrito allá y ahí tenemos una carga P y una carga P, si queremos verlo de esa manera, en cargas iguales. Entonces, el diagrama de momento, con ese nuevo tren de cargas, lo que condiciona es que se forme un diagrama de momento que tiene la siguiente curvatura. También toda la curvatura positiva es importante, pero lo interesante es que aquí se forma una parte donde el momento es constante, debido a la simetría de las cargas. ¿Listo? Entonces lo importante de este esquema es simplemente encontrar este momento máximo positivo. Recordemos del análisis estructural que cuando hablamos del momento máximo positivo está asociado a una curvatura positiva. La curvatura positiva es tal que ¿dónde está la tensión? Abajo, la tensión, todas estas fibras se tensionan y arriba está la compresión. Esta es la curvatura positiva. Debido a esa curvatura positiva, entonces en el ensayo ustedes veían cómo se generaban las fisuras en la parte central de la viga. ¿Listo? Y ellas van subiendo hasta el eje neutro. Como es una sección homogénea, en teoría, no es del todo homogénea, pues se asume que el eje neutro estaría justo en la mitad. Esto es algo que vamos a evaluar en este curso porque ya no vamos a estar hablando de una sección homogénea. La vamos a combinar con concreto reforzado, eje neutro. Muy bien, entonces, en este ensayo de laboratorio, ustedes obtenían un valor que se determinaba como el módulo de rotura. Ese módulo de rotura, desde la forma analítica, lo podemos asociar a el esfuerzo a flexión de una sección. Digamos que esta es la sección B por H, y siguiendo esa curvatura positiva, pues vamos a tener abajo un esfuerzo de tensión sección homogénea justo hasta la mitad y arriba un esfuerzo de compresión. Es simétrico este diagrama de esfuerzos normales y tenemos que esta altura viene siendo H medios para esta sección rectangular. El esfuerzo que me interesa es el de rotura, es decir, en dónde se fisura la sección. Si yo tengo tensión en la parte de abajo, recordemos la prueba anterior, dijimos el concreto es excelente a compresión, o sea, en este ensayo que hicieron acá arriba él se comportó muy bien, ¿verdad? Llegó hasta una resistencia de 17, 28, 35, como hayan diseñado esa mezcla, megapascales. Entonces tuvo un buen comportamiento. Pero entonces, ¿qué pasa con este concreto que está debajo del eje neutro? Está sometido a tensión, entonces la tensión no es bueno, así que se va a fisurar. Me interesa con eso determinar ese módulo de rotura en la parte inferior en donde está la tensión. Ese módulo de rotura es igual a lo que ustedes vieron en el curso de análisis al momento que se le está aplicando, que sería correspondiente al momento máximo, llamemos M, a ese momento máximo, ¿por qué lo multiplico? Por la altura, H medios,
H medio sobre la inercia. Muy bien. La inercia que es igual, base, altura al cubo, entre 2. ¿Listo? Este es el esfuerzo que manejamos o que conocemos muy bien. Muy bien. En ese ensayo ustedes hicieron todo esto y determinaron ese módulo de rotura. Y vamos a ver, no sé si lo vieron en el curso de materiales, pero la NSR 10 propone una expresión para calcular ese módulo de rotura. Está en el C9523. Algo importante, sobre todo para el examen final, todos estos artículos numerales que voy indicando de la NSR 10, pues los van imprimiendo para traerlos al examen, ¿listo? Entonces, de la NSR 10 me presenta un módulo de rotura igual a el 62% multiplicado por un factor lambda, que ya vamos a ver qué es lambda, por F'C, que es la resistencia a la compresión de la mampostería. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar en nuestras verificaciones, 62% de la resistencia a la compresión de la mampostería. Lambda es un factor o un coeficiente que depende del peso del concreto. Si es un concreto de peso normal, lambda es igual a 1. Y si no, si es un concreto con agregados livianos o ligeros, se tiene que calcular. Se calcula en función del peso. Muy bien, normalmente nosotros vamos a estar trabajando con concreto de peso normal. O sea que vamos a tomar este lambda igual a 1. Algo importante, en esta expresión, F'C la usan en megapascales, 21 megapascales, 28, 30, 35, como se haya diseñado, y el resultado nos da en megapascales para el módulo de rotura. ¿Listo? ¿Para qué será que nos sirve ese módulo de rotura? ¿Cómo? ¿Hasta dónde aguantan? No. ¿Hasta dónde se fisura? ¿Listo? O sea, todas las zonas del concreto reforzado que estén sometidas a tensión se van a fisurar, porque el concreto es débil, no podemos hacer nada. O sea, esta es una sección de concreto simple, entonces toda esa parte inferior se va a fisurar. Si fuéramos a diseñar la sección de concreto simple, pues sí, hasta ahí llega, ya no puede más, se fisura y es que falla. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforzar posteriormente esa zona donde el concreto es débil con acero de refuerzo. ¿Qué pasa con el acero de refuerzo? Se comporta muy bien a tracción.